encuentras algo que no es normal, acude donde tu médico de confianza. Únete a un país libre de cáncer. Solca, somos esperanza de vida. Cerramos el espacio a las menciones publicitarias. 8:38 y tenemos ya a nuestro otro invitado, ¿sí? No, usted ya lo presentó, el abogado Sí, Cepeda. lo que digo es que ya empiezo o no empiezo yo. Bueno, Empieza. vamos. Muchas gracias. Le doy la apertura. Le damos la bienvenida al presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, Luis Felipe Vizcaíno. Bienvenido, le saluda Jaime Velázquez. ¿Cómo le va? No lo escuchamos, Luis Felipe. Está su micrófono apagado. Si nos puede, por favor, prenderlo, le agradecería. Perdón. Ahora buenos sí. días, Jaime. Buenos días al país que nos escucha. ¿Cómo le va, Luis? Perfecto. La verdad es que Luis Felipe, lo tenemos aquí y una de las cosas que realmente preocupa a la mayoría de ecuatorianos es el tema de las gasolinas. Pero más allá de que eso se incrementa, digamos, mensualmente, al menos una de ellas, ¿en qué quedaron los diálogos, sobre todo para el transporte pesado y transporte intraprovincial, que hace que se va a buscar una manera de focalizar? Pero ya hay una posición clarísima de los distribuidores de combustibles que hablan de que va a ser poco probable que se lo pueda hacer. ¿Cuál es la posición de ustedes, mi querido Luis Felipe? Bueno, nosotros los diálogos que hemos mantenido con el gobierno, si bien es cierto, no participamos en las mesas directas que estuvieron involucradas con la CONAIE, pero posteriormente justamente pedimos una aclaración porque se había, como usted recordará, emitido varios criterios. Uno de ellos, en los vehículos de más de 2.200 centímetros cúbicos no tendrían una focalización de combustibles. En esto se generó una gran preocupación porque todos los camiones prácticamente tienen más de 2.200 centímetros cúbicos. Claro. De igual manera se anunció que los vehículos o las personas que facturen más de $3.200 al año tampoco tendrían focalización, y quienes tendrían más de 2 vehículos en adelante. En este caso, nosotros también, las cooperativas, las empresas de transporte, tienen muchos más vehículos y facturan mucho más al año, y también tienen varios vehículos que prestan servicios, varios camiones en el Ecuador. Sin embargo, se aclaró esto luego de que esto estaba orientado a los vehículos pequeños, a los vehículos particulares, de uso particular, no de servicio público, cuyo objetivo es la prestación de un servicio, en el caso nuestro, para movilizar, para transportar tanto los productos de primera necesidad, las materias primas, los artículos, los insumos, los combustibles, es decir, todos los productos que se mueven en la economía. Es decir, nosotros en este segmento que estaría estudiando el gobierno no seríamos afectados porque somos parte de un pilar fundamental en la economía, que justamente es la producción. Como usted sabe, el transporte le aporta al país aproximadamente el 7% del Producto Interno Bruto, más de 450,000 empleos directos son generados por el transporte pesado del Ecuador, y es el soporte prácticamente de la operación en puertos, aeropuertos, fronteras, el comercio, la industria, y en definitiva somos parte del desarrollo nacional. En eso yo comparto el concepto, sin embargo, tal vez en el tema específicamente de buscar la focalización del combustible hacia el transporte pesado, sí es una carga para el Ecuador, y eso es una realidad, igual que todos los otros segmentos y sectores. El tema está en que si uno analiza cuánto estamos gastando en subsidios, son 4.000 millones al año. Entonces, creo que hay que hacer un análisis, una reflexión, ¿no? ¿Verdad? Primero buscar una alternativa, y no sé si ustedes la habrán buscado, Luis Felipe, por eso le pregunto, de cambiar justamente sus vehículos a, por ejemplo, eléctricos. Es un ejemplo que le estoy poniendo, no estoy diciendo que sea así, pero podría darse ese caso. ¿Y cuánto tiempo pasaría para poder cambiar, digamos, todo el parque automotor del transporte pesado, para buscar justamente una mejora en el tema de costos, ¿no? Claro, sí, Francisco, mire, en el Ecuador somos 250,000 camiones. La mayor cantidad de vehículos evidentemente utilizan el diésel como elemento fundamental. Sí. Recordemos, Francisco, que el diésel, desde finales del gobierno del expresidente Moreno,
y ahora con el presidente Lasso ha sufrido un importante incremento. El diésel costaba $1 y actualmente cuesta 1,75. Esto significa que hemos incrementado el costo del diésel en un 75%. El principal insumo del transporte pesado ha subido un 75%. Pero, ¿qué ha pasado con los fletes, en cambio, en la economía? No han subido. A pesar de que ha subido el principal insumo del transporte pesado, que es el diésel, ha subido las llantas, han subido los repuestos, los aceites, los filtros, etcétera. Pero, sin embargo, los fletes en la economía no han subido, mi estimado Francisco. Esto realmente ha afectado. Nosotros hemos contribuido al país con más de 1.500 billones en la reducción del subsidio. Es decir, el transporte pesado ha venido aportando. Y lo que usted dice, sí, es una importante alternativa, pero yo diría que es a un mediano y a un largo plazo. Y por eso le hemos planteado al gobierno un plan de chatarrización. Recordemos que un vehículo viejo puede gastar hasta el triple y 4 veces más de combustible que un vehículo nuevo. Entonces, las eficiencias energéticas hay que buscar. El cambio de la matriz energética hacia vehículos eléctricos hay que hacerlo. Pero eso ya también es una decisión política que yo espero que dentro de poco le hemos planteado un plan estructurado de chatarrización que permita una renovación de la flota vehicular, y eso bajaría a 1/3 en el segmento de vehículos viejos el consumo y podría bajar a 1/3 en ese segmento el subsidio, que macroeconómicamente tiene un impacto bastante significativo. Ahora, la realidad es que todavía sigue siendo el combustible subsidiado, es decir, no va a subir. Lo que están tratando de buscar es si es que entran o no entran en la focalización de ese subsidio el transporte pesado. Aparentemente, por ser parte del sector productivo, son los que transportan todos los alimentos para no incrementar supuestamente los productos, que es lo que ustedes, en su concepto lo dice, se va a tratar de focalizar ese subsidio hacia el transporte pesado, pero realmente la incidencia del costo del diésel en el transporte pesado, según cálculos de economistas y de gente pues que hace números, habla de que realmente es ínfimo. Por ejemplo, si uno transporta 200 sacas de arroz en un vehículo de transporte pesado, no se diluye demasiado, es decir, el incremento es menos de 1 centavo. No sé si usted comparte esa idea, Luis Felipe, por si acaso. ¿Verdad que soy Jaime, no? No, Francisco. Sí, perdón, disculpe, Jaime. Sí. Estimado Jaime, sí. Mire, en realidad, mire, Jaime, la situación a veces se confunden dos conceptos fundamentales. El uno es la estructura de costos de operación de un camión. El otro es los precios en la economía nacional. Empecemos por lo primero. En la estructura de costos de operación de un camión, el diésel tiene un peso del 35% en su estructura de costos. Es decir, para nosotros en el transporte pesado es muy importante, es el principal insumo de costos de operación. Nosotros sí hemos sido afectados, sí estamos afectados por el incremento del 75%, y por eso con el gobierno establecimos un acuerdo para establecer transparentemente, mediante estudios técnicos que demoraron casi un año, la transparentación para establecer un piso mínimo tarifario que sea un referente en la economía nacional. Pero quiero distinguir una cosa: costos de operación de un camión. Otra cosa muy diferente es los costos de los productos terminados y la sensibilidad de precios de la variación de fletes en los productos terminados. Ahí es lo que usted se refiere. En cambio, no hay mayor impacto en cuando hay una variación de un flete. Lo que para nosotros es tan importante, le pongo un ejemplo: en la principal ruta de transporte del Ecuador, que es la ruta Guayaquil-Quito, el movimiento de un contenedor en promedio puede costar en un tráiler $700, pero para nosotros ese 35%, ese ajuste de un 35, 40, que más o menos está determinado, que significaría subir prácticamente a $900 el movimiento de un contenedor, esa variación es muy importante para nosotros. Pero si usted hace ese análisis ya en los artículos finales en la economía, por ejemplo, una libra de azúcar, una libra de arroz,
la sensibilidad de esta variación de $200 en un tráiler, la afectación a una libra es casi imperceptible, porque en los tractocamiones se movilizan grandes cantidades de carga. Ejemplo, un tráiler moviliza, Jaime, prácticamente mueve 60,000 libras de azúcar o de arroz. Y si usted aplica una variación de $200 dividido para 60,000 libras de arroz, le sale a 0,0003. Correcto. Es decir, no llega ni siquiera a un centavo. Correcto. Entonces no debería haber variación. No debería afectar realmente a los precios de los productos. Realmente eso es una excusa que utilizan los distribuidores o los dueños de tiendas para incrementar un precio, que realmente eso es lo que se busca es que se dé justamente un precio real. Luis Felipe, le voy a dar paso a Enrique San Martín, que tiene más preguntas para usted. Aquí lo pongo, adelante. Gracias, muy gentil. Sí, efectivamente, con lo que ustedes recientemente acaban de señalar, no hay esa justificación. Y de la mano va mi inquietud, porque algunos argumentan también de que, y usted se refirió hace un instante a la chatarrización, que me parece importante, hay que ir de acuerdo a los tiempos, a la renovación de las unidades, y mi pregunta es, a nivel de la región, y concretamente con Perú y Colombia, de pronto en estos países, a nivel de este mecanismo que ustedes utilizan, de pronto ya ellos están aplicando nuevas o están acogiendo tecnologías, si se quiere, para hacer, digamos, o sea, para contribuir, como se dice, con el ambiente, pero también de alguna manera bajar estos costos operativos. Esa es mi inquietud. Ignoro del tema, pero no sé, me inició a preguntarle, ¿no? Así es. Colombia y Perú tienen estos planes de chatarrización y los principales países del mundo lo tienen. Lo tiene Brasil, lo tiene Estados Unidos, lo tiene Europa, y es algo lógico porque un camión nuevo versus un camión viejo consume la tercera parte de combustible de lo que consume un camión viejo. Y estos planes de chatarrización, por ejemplo, en Colombia, son administrados absolutamente de manera o fondeados de manera privada. Es decir, el Estado prácticamente no aporta un centavo. En Colombia, por ejemplo, para incrementar el cupo de un vehículo adicional, la persona que compra el vehículo tiene que pagar el valor del vehículo más un 15% que va a un fideicomiso, que esto es un fondo de chatarrización. Este fondo de chatarrización, que está en un fideicomiso, es administrado por el Estado y prácticamente sirve para que los vehículos viejos, una persona que ya tiene un vehículo viejo, se pueda jubilar y chatarriza su vehículo, recibe un valor importante por este vehículo y se retira del mercado si es que así lo quiere. O en su defecto, ese valor de chatarrización le sirve para la entrada de un vehículo nuevo que va a permitirle consumir primero un tercio del combustible, con lo cual el impacto de subsidio macroeconómicamente hablando, los países logran reducir a un tercio. Entonces, esto es algo muy positivo para evitar justamente el impacto de desequilibrio, de déficit que generan los subsidios en la economía del país. En segundo lugar, contaminan menos. Pero esto va de la mano de tener mayor o mejor calidad en los combustibles. Mire usted, los vehículos ya en Colombia son Euro 5, Euro 6, en Perú son Euro 5, Euro 6, en Ecuador los camiones son Euro 3. ¿Eso qué significa? Que contaminan más, pero somos más ineficientes en el rendimiento y en la productividad. Le pongo un ejemplo. El mantenimiento de un camión Euro 6 lo puede usted realizar en Colombia, a cambiar el aceite, los filtros, etcétera, a los 30,000 kilómetros, porque la calidad es muy buena. En Ecuador, el camión con motores Euro 3 no puede pasar de los 8,000 kilómetros. Es decir, no solamente el costo del subsidio se triplica, sino el costo de toda la cadena de insumos de mantenimiento también se triplica. Entonces, el gobierno debería trabajar en mejorar la calidad de los combustibles para tener acceso a motores Euro 5, Euro 6, que contaminen menos, que sean más eficientes y cuyo rendimiento inclusive por kilómetro es más alto.
Le doy un ejemplo. Un motor Euro 3, pues con diésel Euro 3, puede tener un rendimiento de 15 kilómetros por galón, o en general. Pero en cambio, un Euro 6 puede llegar fácilmente a 30 kilómetros por galón. Entonces, este análisis de productividad global es estratégico. Nosotros se lo hemos ya planteado al presidente. El presidente ha instruido, y lo que espero es que el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Tránsito, acojan la propuesta que ha hecho nuestra federación para implementar un plan de chatarrización organizado, estructurado, tal como lo tiene Colombia, tal como lo tienen varios países del mundo, y que es una alternativa para bajarle costos macroeconómicamente al Ecuador y hacer más competitivo nuestro sector y contaminar muchísimo menos, que es una tarea que todos debemos colaborar a nivel mundial. Bien, le queremos... ¿No tiene algo adicional, Jaime? Interesante en todo caso la respuesta. Sí, no sabía este tema del Euro Europa 5, del Euro y, 6. exactamente. Sí, ojalá que tengamos algún tipo de beneficio hacia el transporte pesado con respecto a la importación de estos automotores que se necesitan con urgencia, sobre todo para marcar una descontaminación del ambiente en el Ecuador, que eso es lo que está sucediendo por un lado, y segundo, pues obviamente para que sea más eficiente. Los costos operativos también. Señor. Es para ser más eficiente. Luis Felipe, queremos agradecerle por su tiempo. A ver si es que en la próxima vez nos volvemos a encontrar, pero ya presencial, si es que puede venirse a Guayaquil un día de estos. Le agradezco mucho, sí. Muchas gracias por la invitación, Jaime. Vamos a estar por Guayaquil visitándoles. Si ustedes nos invitan, pues con mucho gusto. Buenos días. Encantado. A ustedes y buenos días al Cuídese. país que nos ha escuchado. Gracias, mi querido Luis Felipe. Con esto nos vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos me enseguida. parece la Después